Ahora vamos a continuar con la manera en que se comportan y se relacionan los operadores a partir de cables. Como ya lo habíamos visto, la manera principal en la que nosotros vamos a comunicar e interactuar entre distintos nodos es a partir de la conexión con cables. Pero ya habíamos visto que estos solamente se pueden conectar con entradas o salidas que tengan su mismo color. Vamos a seleccionar cualquier operador. Por ejemplo, vamos a comenzar de nuevo con un Movify Lin y de nuevo lo vamos a integrar, por ejemplo, con el Level. La manera en que nosotros generamos la conexión es dando clic sobre la salida, lo mantenemos sostenido y lo arrastramos hacia la entrada que queramos mantener o que queramos relacionar. Ya hemos visto que si tenemos una entrada individual solamente vamos a poder conectar un cable. Por ejemplo, tengo otro Movify Lin, yo puedo simplemente ir hasta allá y se reemplaza. Jalo, doy clic sostenido, lo jalo hasta allá y lo suelto y eso se va a reemplazar. Pero podría suceder que tengo un operador con múltiples entradas, como puede ser un composite. Este composite funciona más o menos como los modos de Photoshop, los de Multiply, los de Darkness, los de Screen. Entonces puedo tener varias imágenes, acá las puedo cambiar. Tengo una serie de imágenes por defecto que viene con Touch Designer. Este es de entrada múltiple, fíjense. Puedo tener incluso más entradas con otras imágenes. Pero fíjense acá lo que sucede. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, reemplazar la segunda entrada y trato de desconectar todas las demás, pues es muy engorroso ese trabajo, ¿cierto? Porque tendría que volver a conectarlas todas de nuevo en orden. Mientras que yo puedo simplemente traer otro elemento, puede ser este de acá, le doy clic a la salida, lo arrastro y en vez de ir hasta la entrada que me lo va a conectar a lo último, me posiciono sobre el cable que quiero reemplazar hasta que se ponga de color amarillo, lo suelto y este ya se reemplazó, fíjense, y se mantiene en la misma posición que estaba el anterior cable. Para desconectar algún cable, nos posicionamos sobre el mismo que queremos desconectar, le damos clic derecho y Disconnect. Por ejemplo, si tenemos acá un contenido y queremos crear un operador nuevo y que se conecte desde el principio, vamos a posicionarnos sobre la salida del operador, darle clic derecho, seleccionar el operador que queremos adicionar y Level, y este ya se va a crear conectado con el operador que está enviando la información al nuevo proceso. Si estamos en este proceso y tenemos la necesidad de crear un filtro intermedio, nos posicionamos sobre el cable, damos clic derecho y tenemos acá varias posibilidades. Una es insertar un operador, que eso nos va a crear un operador en la mitad del cable. Por ejemplo, puedo decirle acá Blur. Nos damos cuenta, ahora se creó ese operador en la mitad del proceso. O podemos adicionarlo. Clic derecho, Add Operator. Y acá vamos a seleccionar de nuevo el Blur. Pero en este caso no se creó en la mitad del cable, sino que se creó un cable nuevo, como una ramificación nueva, sin necesidad de modificar ese proceso que ya se había creado. De la misma manera también si nos posicionamos sobre el cable, digamos que es un cable que está muy lejos, ¿cierto? O no sabemos específicamente con qué está conectado. Vamos a seleccionar el cable, clic derecho
y le podemos decir select source, y eso nos va a seleccionar precisamente el operador que es la fuente, el source. O en el caso contrario, nos posicionamos sobre el cable, clic derecho, select destination, o el seleccionar destino, y en este caso se seleccionó fue el operador de destino de ese flujo de información. Listo. Ya habíamos visto que, por ejemplo, los operadores de componente, que son los grises, pueden tener entradas y salidas de todos los colores, o sea, puede integrar información y puede enviar información de todos los distintos tipos de familias. Y eso lo hacemos a través de la creación de containers con entradas personalizadas. Vamos a crear un container y vamos a crear un base. Estos dos operadores funcionan de una manera muy parecida. Estos dos los podemos entender como cajas vacías, pero el container tiene la capacidad de crear interfaces de control. Eso significa que yo a este le puedo dar unas características de alto, ancho y de posición para luego ubicarlo dentro de una interfaz de control y darle ciertas características como de botón, como de pantalla, como de touchscreen. Ya eso es dependiente de lo que nosotros estemos buscando, mientras que el base solamente nos funciona para guardar información dentro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contenido de entrada, como puede ser un movie file link, que es una imagen, ¿cierto? Y queremos organizar todo un proceso acá adentro, que puede ser muy complejo si nosotros tratamos de hacer todos los procesos en el mismo nivel, sino en este caso solamente quiero hacer una modificación de esa imagen y luego sacarla. Lo puedo hacer de varias maneras. La primera es, por ejemplo, voy acá adentro de mi container, que fíjense es otro nivel, pero está totalmente vacío. Es otro nivel como estos, pero en este caso es una caja que está vacía y tiene las mismas posibilidades que el nivel en el que nos encontrábamos. Voy dentro y voy a crear un operador de ingreso de información y otro de salida de información. En este caso ya sabemos que estamos trabajando con una imagen, o sea, tiene que ser de la familia top, la familia de color morado, y voy a buscar in. En ese caso ese in me va a crear una puerta de entrada que no es ningún filtro. Ese no genera ningún tipo de modificación en la imagen, solamente me va a permitir ingresar esa información. Cuando salgo, ya mi operador de componente, mi container, tiene una entrada de color morado, que esa me va a permitir conectar este operador de movie file link. Y ahora yo cuando ingrese voy a tener esa información disponible para generar un proceso acá adentro. Y para sacarla hago el mismo proceso, pero en vez de in voy a buscar un operador de out. Lo encuentro, lo posiciono y ahora voy a encontrar una puerta de salida, pero en este caso esa puerta de salida aún no tiene contenido porque yo acá adentro no he generado el vínculo entre estos dos nodos o estos dos operadores. En este caso, ya que no tenemos ningún filtro en la mitad, esto simplemente nos está funcionando como un puente. Entonces voy a crear un null simplemente para ver qué es lo que está sucediendo adentro y voy a estar obteniendo la misma información de salida que tenía de entrada, pero sin ninguna modificación dentro. Ahora, si quiero hacer una modificación en la mitad, puedo incluir, por ejemplo, el blur. Este blur ya tiene una modificación de parámetro y ahora yo cualquier elemento que yo integre acá va a actualizarse con el efecto que yo le tenía dentro, con el procesamiento que yo tenía dentro. Entonces voy a seleccionar esta imagen y la voy a cambiar por una mariposa y por un calibrador.
Y ahora fijémonos qué es lo que sucede acá. Solamente cambiando la información de ingreso voy a obtener resultados distintos. Comencé con este banano, ahora voy a cambiar por la mariposa y ahora por el calibrador. Ya a todos se les aplicó el mismo procesamiento que nosotros estábamos teniendo desde el principio, que fue blur. En este caso yo voy a poder agregarle un control. En este caso ya sé que blur maneja un slider, por ejemplo, y ya como les decía, cuando nosotros estamos trabajando con containers podemos crear interfaces de control. Voy a crear un slider, este también es un elemento de componente, y cuando yo vuelva afuera voy a tener acá un slider ahora disponible para controlar desde afuera. Ahora lo tengo que vincular precisamente al valor que tengo acá. Entonces creo un null. Los null son solamente para poder obtener información, tampoco hace ningún tipo de procesamiento, no es un filtro, solamente es como una especie de caja que nos permite capturar un valor. Y ahora este se lo voy a vincular al blur. Y ahorita voy a profundizar en este tipo de relaciones. En este caso solamente voy a vincular un número a una caja, un canal a un parámetro. Y ahora cuando vaya arriba voy a poder modificar el valor del blur desde afuera sin necesidad de estar ingresando a los parámetros de mi operador. Acá tenemos un valor muy bajo, entonces lo vamos a multiplicar. Listo. Y ahora sí, podemos hacer esa modificación desde afuera y podemos cambiar también nuestro valor de entrada. De esta misma manera también vamos a encontrar los mismos operadores de in y out en las demás familias. Tenemos in en la familia de textura, in en la familia de canal, in en la familia de superficie, in en la familia de material e in en la familia de datos. De la misma manera también vamos a encontrar out en la familia de textura, en la familia de canal, familia de superficie, de material y de datos. Y de esa manera fue como conseguimos este container de acá que nos permite ingresar información de todo tipo. En este caso solamente estamos teniendo puentes, no estamos generando ningún filtro en la mitad, pero ya saben cómo se ingresa un nuevo operador dentro de ese proceso.